Laura Aguilar Fernández de Cuadriello, de 1953, que fue cuando le dieron el voto a la mujer. Y teníamos una tiendita ahí, muy chiquita, porque no había dinero, no, nada de dinero, nada. Teníamos que aportar casi todo. Y esa tiendita, cada una la iba teniendo cada 8 días. Había que tener, pues, cigarros, refrescos, algunas tortas o algunos sándwiches, algunas cosas así, y ese dinero era para lo que se ofrecía en las oficinas. Entonces teníamos que estar pendientes también de la tiendita, y pues era un ambiente muy simpático. Toda mi familia ha sido panista, de mis hermanos, mi mamá. Mi papá ya se había muerto, mi marido, toda la gente ha sido panista porque somos de los mismos ideales que tiene el partido. Eran unos tiempos, cuando se fundó el partido, pues pues había muchísimo que sufrir porque éramos muy mal vistas de los priistas, nos hacían muchas cosas. Por ejemplo, yo ahora siempre he estado en casilla desde entonces, cada vez que hay una elección. Bueno, y entraban con pistolas a las casillas, arrebataban las urnas, había muchísima persecución al principio. Ahora ya un poco más decente, de otro modo, pues también está muy difícil, también ahora. Muy bien, muy bien. Fui recibida por don Manuel, su esposa y sus hijas. Yo fui amiga de Gaby, una de ellas que ya se murió, que se casó con Landerreche, y Margarita. Todas con ellas se fundó la primera sección de las socias de Acción Nacional, porque primero pues nada más eran puros hombres los que estaban en la política, y cuando ya Ruiz Cortines bueno, no lo regaló, porque lo que pasa es que nunca nos los habían hecho efectivo, pero somos ciudadanas desde que nacimos, yo pienso. Bueno, ya entonces ya el partido formó la sección. A mí me tocó, junto con el licenciado Crisliff, hacer los estatutos de la primera sección, ahí los tengo. Me recibieron siempre muy bien, yo nunca tuve, dentro del partido, encantada. Todos nos llevábamos muy bien, los ideales nos parecían preciosos. Los sábados había, a veces, yo me recuerdo todavía, donde está la Torre Latina, abajo, en la banqueta, se hacía una reunión, como dijéramos un mitin, hablando del partido, cada sábado. Era bonito eso. La gente nos oía, nos recibía muy bien. Había muy buena voluntad para el partido. Después fue creciendo el partido, las secciones fueron creciendo, ya tuvimos mucha continuidad con unas y con otras. Teníamos las reuniones y la presidenta era Carmela Lozada, y luego nos nombraron, a mí me nombraron de estudios, y había otras que tenían otro que hacer, y el ambiente pues era a veces de trabajar aquí, de estar en las oficinas, y más que todo ver a los estados que ya iban también despertando y diciendo que querían también tener la sección femenina, y entonces teníamos que ir para ayudarlos, darles los estatutos, enseñarles cómo tenían que hacer. Bueno, desde luego era ayuda al partido. Y en tiempos de elecciones entonces había muchísimo trabajo, porque era cuando más se hacían los trabajos del partido en tiempo de elecciones. Después de don Manuel, que se acababa de formar la sección femenina, ya vino como presidente, que fue cuando yo ya actué, era el licenciado José González Torres, y el secretario era el señor Astolfo Vicencio. Bueno, pero se fundó pues con la esposa de don Manuel, con sus hijas, con la señora
Ana Elena Rebasa de Luis Villalpando, Lucía Torres era la secretaria, Carmen Lozada era la presidenta, luego estaba la esposa del que dirigía La Nación, que era de Michoacán, luego Margarita, la esposa de Sierra Macedo. Como el que pudo aglutinar una corriente muy grande, porque ya México pues tenía muchos años de tener el partido del PRI, donde no había absolutamente nada de democracia. Y bueno, pues entonces fue como una esperanza grande. Don Manuel los ponía como que no íbamos para llegar al poder ahorita, que era una brecha de eternidad. Teníamos que trabajar mucho, teníamos que hacer conciencia entre los mexicanos de que éramos ciudadanos, de nuestros deberes y nuestros derechos, y que ya que estuviera formada esa gran multitud de mexicanos conscientes de sus derechos, entonces ya el partido podía llegar al poder. Era la idea que teníamos. Ahora, que había mucho idealismo, nunca había dinero para nada. Por ejemplo, para ir de visita a las demás partes de la República, pues sacábamos de la bolsita para pagar nuestro viaje. Y allá nos recibían y nos daban hospedaje. Pero no contábamos absolutamente con nada. Todo salía o de la tiendita o de nosotros. Ahora, pues qué pena, pero creo que el partido ahorita está pasando por una época difícil. Claro que es necesario, así es la humanidad. Estamos en un mundo muy difícil y México está pasando también por eso. Pero es una esperanza que tengamos todavía el partido, tiene sus bases muy bien ideológicamente, responde perfecto a las necesidades de México. Yo creo que si ha fallado en algo, pues todos fallamos y todos podemos hacer, pero yo sigo creyendo en el partido como una manera de dirigir México y hacerlo más provechoso. No me parece bien que los que hemos trabajado en el partido, que le hemos dado parte de nuestra vida, de nuestro esfuerzo, de nuestros ideales sobre todo, después renuncien al partido y empiecen a salir en los medios de comunicación diciendo que ya no son panistas, que porque el panista, quién sabe qué, quién sabe cuándo. Yo creo que si hay algunas personas así, obran mal. Yo creo que los que hemos dejado allí nuestros años, nuestros trabajos, nuestros ideales, todo eso, debemos seguirlo queriendo y tener esperanzas y ayudar en lo que se pueda. Sigo siendo mexicana y estoy muy contenta de ser mexicana. Y dentro de ser mexicana, la manera de servir a mi patria, de alguna manera, ha sido el partido. Allí es donde yo he encontrado la respuesta a mis ideales. Ahora, ¿que hay fallas? Todos tenemos fallas. Pero yo creo que debemos superar y para eso tenemos inteligencia y tenemos manera de podernos poner de acuerdo y no cada quien querer hacer como los burros, cada quien para su lado, no. Yo todavía creo en el partido, todavía lo quiero y no sería capaz de dejarlo. Que estudien. No podemos tener nada si no lo basamos en una reflexión, en un estudio, en un pensamiento de lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que los que entran al partido deben de conocer su historia. Por ejemplo, hay muchos libros escritos sobre la historia. Yo me recuerdo, por ejemplo, el papá de Felipe, yo lo traté muchísimo, don Luis, él fue el primero que escribió parte de la historia del partido, muy interesante, y siguen habiendo más maneras de poder interesar de la historia del partido, para que los que están nuevos entiendan perfecto cuál ha sido la trayectoria y
y sobre todo en estos tiempos en que está difícil, pues que se pongan de acuerdo. No vamos a hacer lo que yo digo o lo que tú dices, sino lo que los dos decimos.